Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Se saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre, como todos los miércoles, estamos pues listos para llevarles la palabra, para llevarles el mensaje de Dios en este estudio bíblico que tenemos todas las noches de miércoles, ¿verdad? Así que bienvenido, le invitamos que por favor comparte esa transmisión, que otras personas tengan la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios siempre habla, Dios es misericordioso, Dios es un Dios que se da a conocer, no es un Dios que se esconde, sino que quiere que le escuchemos, que da la oportunidad a todo aquel que quiere oír, ¿verdad? Y como dice la Escritura, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que bienvenido, amados hermanos, y gracias por estar acá. Y por favor, una vez más, comparta la transmisión para que podamos de esta manera evangelizar, porque también participamos en esto. Así es que, amados hermanos, antes de comenzar el estudio, ya sabe usted que tenemos primero el proverbio del día. Vamos a leer el proverbio completo y vamos a compartir 2 o 3 versículos para poder ver cuál es la enseñanza del proverbio, porque es precioso el proverbio, más el proverbio de este día enseña muchísimo, así que pongamos mucha atención al respecto. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a agradecer todas sus misericordias, todas sus bendiciones, para estar listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Queremos darte las gracias por la vida que nos das, por la manera como nos guardas, Señor. Tu misericordia siempre está con nosotros y ahora que lo vemos y te agradecemos, Padre. Oramos también por aquellas personas, Padre, que puedan estar en medio de dificultades, Dios, por estos problemas del clima, Dios. Guárdalos, Padre, bendícelos, Dios, y que cada uno de ellos pues encuentre en ti, Señor, la respuesta. Gracias, Dios. Tú tienes el control de todo, Padre. Tú tienes propósitos en todo lo que haces y nosotros como hijos tuyos lo que hacemos es confiar, Señor, en tu soberana voluntad. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y te imploramos en el nombre de Jesucristo. Háblanos y enséñanos ahora. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues bienvenido, amados hermanos, una vez más, bienvenidos. Y quiero recordarle nuestros días de transmisión antes de comenzar. Quiero recordarles que todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche estamos al aire, estamos en nuestro estudio bíblico y estamos viendo la primera carta a los Corintios, específicamente el capítulo 15 que habla sobre la resurrección, y ahora Dios mediante vamos a ver los versículos del 19 hasta el 32, Dios mediante. Así es que listos todos. También quiero recordarles nuestros servicios presenciales. Estos son los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Les repito, viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Y la dirección de nuestra iglesia está en su pantalla y de todo corazón esperamos que usted pueda acompañarnos en algún momento, ¿verdad? Acompañar y aprender y alabar al Señor todos juntos, poder estar adorando al Señor y aprendiendo también de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con el proverbio de este día. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo leyó, ¿verdad? Tengo esa confianza que ya leyó el proverbio y que estamos listos ya para volverlo a leer, volverlo a escuchar y escuchar unas cuantas reflexiones sobre versículos específicos. No olvide, por favor, que tenemos nuestro lema para este año: no te rindas, mi querido hermano. Sé que pasamos momentos difíciles, momentos quizás de angustia. No se rinda. Algunos están todavía traen problemas del año pasado. No se preocupe, no, Dios está con usted. Confíe en lo que Dios va a hacer. No se rinda, porque Dios prometió estar con nosotros y Dios nos ha demostrado que nos ama en gran manera. Y dice la Escritura: yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Es que Dios ha prometido estar con nosotros en todos los días de nuestra vida. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya
al proverbio de este día. Y recuerde, ahora estamos en enero 11, ya avanzamos 11 días del mes de enero del 2023. Así es que nos toca ahora la lectura del proverbio número 11. Así es que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a la palabra del Señor y lo leemos todos y dice así. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librado. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como rama. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el versículo 31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Aleluya. Amados hermanos, tremendo proverbio, y hace una contraposición con la vida del justo y su resultado, y con la vida del impío o del pecador y su resultado. Eso es lo que hace el proverbio de este día. Así es que, amados hermanos, vamos a comentar unos cuantos versículos. Espero en el Señor que Dios ilumine nuestro entendimiento y que podamos cada uno de nosotros pues aprender siempre de la palabra del Señor. El versículo 2 del Proverbio 11 dice, y lo pongo allí en su pantalla, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amados hermanos, mire, dependiendo de la posición en la que estamos cada uno de nosotros, pues tenemos actitudes del corazón.
La persona que es humilde reconoce su lugar, aunque esté en eminencia o aunque esté en lugares bajos, reconoce que tiene que ver a las demás personas como sus iguales, sabe probablemente que tiene autoridad, pero que no debe de ponerla por el hecho de tenerla, ponerla y aplastar a los otros, ¿verdad? O el que tiene dinero, mirar al resto con desprecio. Porque cuando viene la soberbia, no importa que usted sea pobre o sea rico, viene junto con la soberbia, dice el proverbio, viene la deshonra. Pero oiga esto, más con los humildes está la sabiduría. No importa si usted está en soberbia con pobreza o en soberbia con riqueza, lo que le viene es la deshonra. Tarde o temprano usted con su soberbia va a quedar avergonzado, ¿verdad? Porque la deshonra trae vergüenza. Y más con los humildes, dice, está la sabiduría. Pastor, ¿y cómo puedo tener un término medio para que yo pueda mantenerme no bajo de las demás personas y tampoco ponerme arriba de las demás personas? El error que nosotros cometemos es compararnos con los demás, porque hay personas más altas y hay personas más bajas, literalmente, tanto en física como espiritual, como económica, como de todo lo que usted quiera. Hay personas que están más arriba y personas que están más abajo. Entonces, cuando yo me comparo con el que está más arriba, me siento menos y mi corazón o tiene envidia, pero tiene sentimientos contrarios o contraproducentes. Y cuando veo a las personas que están abajo de mí, pues entonces viene la soberbia. ¿Sabes qué? Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús y busca el verdadero lugar que tú tienes delante del Señor. Así tú nunca estarás arriba ni nunca estarás abajo, ¿verdad? Porque sabrás que tú no puedes valer más que todo el mundo, porque el mundo Dios ama, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Pero también tú no vas a estar abajo porque tú eres receptor del amor de Dios y por ti murió Cristo. Entonces pon los ojos en Jesucristo y valúdate según su palabra para que tú no puedas pecar de soberbia, porque como dice la Biblia, al soberbio le viene la deshonra, más con el humilde está la sabiduría. El versículo 3 dice de la siguiente manera, oiga esto: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mire la comparación que hace. La integridad y la perversidad. Dice que la integridad de una persona que es recta, una persona íntegra, es una persona que es lo mismo en público como en lo secreto. Es una persona que es honrada, es una persona que no cambia su moral cuando está sola y que hace las cosas correctamente siempre. Entonces, en su integridad, esa integridad lo va a llevar a alcanzar las metas que se propone, ¿verdad? En cambio, el pecador dice que será destruido por su perversidad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y óigame bien, a Dios, oiga esto, a Dios nadie lo puede engañar. Y tarde o temprano el impío va a recibir su paga en esta tierra. Oiga esto, lo que dice el versículo 9. Mire qué interesante lo que dice el versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Amados, hipócrita viene de una palabra griega que significa actor, ¿verdad? Usted ve a un actor determinado desarrollar actuaciones o papeles diferentes. De repente, yo siempre me recuerdo de este Arnold Schwarzenegger que de repente fue Conan, de repente fue Terminator, pero un día apareció en una película como detective, pero en un kindergarten. Entonces, y vemos cómo se comportaba con los niños y otra vez sale como un experimento, sale embarazado. Entonces, usted ve cómo ocupa diferentes papeles. El hipócrita es aquel que delante de usted se comporta de una manera
y detrás de usted se comporta de otra. Delante de usted está ocupando el papel de honesto, el papel de amistad, pero cuando está detrás de usted, oiga bien, es cuando saca la daga, ya sea con su lengua, ya sea con los hechos, pero saca la maldad que tiene contra usted. La hipocresía siempre viene detrás de la envidia, siempre. Cuando usted aparta la hipocresía, va a encontrar envidia, porque si no, no hay razón por qué ser hipócrita. Pero dice la segunda parte del versículo, oiga esto: mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, que como hijos de Dios, nosotros buscamos siempre la palabra de Dios, vamos a la presencia del Señor, pedimos al Señor por sabiduría y Él nos va a ayudar a discernir las intenciones de las personas. Esto nos va a ayudar, amados hermanos, a que podamos, antes de que nos hagan el mal, que podamos reconocer cuando una persona esté teniendo planes contra nosotros y se presenta como amigo, siendo en verdad un traidor, ¿verdad? Así es que nosotros podemos confiar en el Señor. Ahí sobran, amados, ahí sobran el montón de gente que se muestra amigos, pero en verdad no lo son, y es solamente la sabiduría del Señor lo que nos hace discernir al respecto. Vean lo que dice el versículo 14, este proverbio está tremendo, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amados hermanos, mire, la dirección sabia siempre viene de Dios, y por eso es que en un lugar, cuando nosotros no estamos seguros de lo que tenemos que hacer, es bueno que nos reunamos con personas que tienen propósitos diferentes a los nuestros. Si usted no desconoce un lugar, si usted desconoce una actividad y la quiere emprender, júntese con personas que conocen el área, pero que tienen el corazón de agradar a Dios. Entonces usted va a poder tener dirección sabia porque tendrá consejeros que aman a Dios, ¿verdad? No solamente que conocen la materia donde usted quiere prosperar, donde usted quiere ahondar, sino que se va a juntar con personas temerosas de Dios, que aman a Dios y por supuesto van a aconsejarle correctamente. Si no, pues amados hermanos, pues nos arriesgamos a escuchar consejos de alguien que no nos va a dar buena salida. Recuerde que mucha gente quiere que nosotros estemos bien, pero no quiere que estemos mejor que ellos. Entonces, muchas veces sus consejos van a ser limitados, con buenas intenciones, pero limitados. Solo cuando el consejo viene de Dios, amados hermanos, nuestro límite es nuestro corazón y la voluntad de Dios. Oiga bien, por favor. Versículo 17. Oiga qué interesante esto. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Se lo vuelvo a leer porque esto está súper interesante. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Oiga, qué interesante esto, porque cuando uno tiene un corazón misericordioso, ayuda a los demás, ¿verdad? Se apiada del estado de debilidad de otras personas, viene y ayuda. Pero lo interesante es que dice que a su alma, o sea, que cuando yo ayudo a alguien, que cuando yo participo ayudando a alguien, me hago bien a mí mismo, traigo para mí un bienestar. La Biblia dice que es mejor cosa dar que recibir. Nosotros nos gozamos más al compartir. Mucha gente solo quiere, en mi país decían, no hombre, ese es un asadón, quiere decir, el asadón sirve para traer, y es bien difícil tirar tierra con el asadón. Se retira un poquito, pero se jala bastante. Entonces mucha gente es así. Y dice aquí que el cruel es una persona que no comparte, que a pesar de que ve personas que tienen necesidad, no quiere compartir con ellos y solo es para adentro. Entonces esta persona, las personas que solo piensan en sí mismo, usualmente se atormentan y son amargadas. En cambio, el que comparte goza de paz, goza de alegría, la bendición de Dios vuelve a su vida y Dios los sigue bendiciendo para que ellos compartan con otras personas. Entonces, recuerde,
Cuando usted hace misericordia, cuando usted ayuda a los demás, cuando usted comparte lo que Dios le da, usted está haciendo bien a sí mismo. Pero cuando usted decide, no, esto es para mí, al final usted va a terminar amargado, amados hermanos, porque nosotros estamos aquí para servir a los demás. Y decía el pastor fundador, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Y nosotros estamos acá para servir a los demás. Oiga esto, por favor. Dice el versículo 19. Oiga lo que dice acá. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Aquí el proverbio, amados hermanos, es clarísimo, ¿verdad? Cuando usted hace la justicia, cuando usted hace la voluntad de Dios, todo eso lo va a llevar a tener una buena vida, ¿verdad? Así como cuando nosotros venimos, buscamos la presencia del Señor, buscamos al Señor, encontramos que Dios es santo. Y si Dios es santo, Dios nunca hará nada malo, o sea, no tendrá un propósito incorrecto. Pero cuando alguien no quiere estar en la justicia, peca. Y el pecado siempre trae consecuencias. Así es que, amados hermanos, busquemos la justicia de Dios y no el mal, porque tarde o temprano el malo, amados hermanos, el malo siempre va a recibir su pago. Hay un versículo, el versículo dice el 28, dice de esta manera, oiga esto: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Amados, si Dios lo ha bendecido, oiga esto, lo bendice al estilo de Abraham. Dice, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que seas bendición. Te voy a bendecir y serás bendición, le dijo el Señor a Abraham. Y dice la Biblia que nosotros somos de la fe, somos hijos de Abraham a través de la fe, descendientes de Abraham a través de la fe. Entonces, nosotros cuando Dios nos bendice, nosotros tenemos que compartir de nuestra bendición. Usted no necesita millones para poder compartir. Si cualquier cantidad de comida, de dinero, de tiempo, se puede compartir con los demás. Usted no necesita muchísimo, ¿verdad? No da el que tiene el montón, da el que quiere. Y entonces, amados, nosotros estamos puestos para compartir con los demás. Si usted confía en sus riquezas, si usted se siente fuerte por sus riquezas, usted las va a abrazar y no las va a compartir. Pero si usted es justo y comparte con los demás y confía en el Señor, la Biblia dice que usted, más los justos reverdecerán como las ramas. Y vamos a terminar con el versículo 30. Oiga esto: el fruto de los justos es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dos conceptos bien tremendos para el justo. Cuando nosotros vivimos tratando de hacer la voluntad de Dios, cuando dice justos no habla de perfectos. Más que todo son personas justificadas, que que hemos recibido la gracia de Dios para salvación. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos dóciles al Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Dios, dice que el fruto, nuestro fruto es un árbol que va a dar vida, o sea, va a compartir la bondad de Dios, vamos a hablar de Dios y otros van a conocer a Dios por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros decimos, por nuestro comportamiento. Alguien va a preguntar, mire, ¿y usted por qué es así? O le van a decir, ¿y usted es creyente? Sí, por la gracia de Dios. Y usted va a tener el tiempo de testificarle al Señor por qué usted es creyente. Y entonces, cuando usted testifique, la segunda parte del versículo dice, y el que gana almas es sabio. Usted aprende a compartir con los demás no solo sus bienes, sino que la palabra del Señor. Y le aseguro, mi querido hermano, que Dios nos va a bendecir cuando nosotros hablamos de Cristo a otras personas, amados. Estamos haciendo la labor del Señor. Y Dios nos va a bendecir grandemente. Así es que, amados hermanos, allí el proverbio de este día. Espero que haya sido para usted una segunda lectura de este día, pero si no está acostumbrado a leerlo, pues le invitamos que usted pueda participar de la lectura del proverbio todos los días. Tiene
31 capítulos como para que usted pueda leer un capítulo cada día, y le aseguro, amados hermanos, que si usted lo lee con atención, no a la carrera, sino que con atención, va a poder usted recibir el consejo de Dios. Y entre más usted escuche la Biblia, y amados, quiero ser así tajante, si usted le pone atención al libro de Proverbios, muchos milagros y necesidades usted no va a requerir, sino que la bendición de Dios va a estar con usted porque usted ha escuchado el consejo de Dios. Ok, amados hermanos, vamos al estudio ya de la carta de Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Vamos ya, ahora hemos estado viendo el capítulo 15, amados hermanos, sobre la resurrección. Así es que vamos a ponernos en las manos del Señor, para que Dios bendiga este pequeño estudio que vamos a tener. No pretendemos ser tremendamente exhaustivos, pero vamos viendo versículo a versículo y tratando de tomar las enseñanzas que cada versículo nos da, ¿verdad? Como para darle una guía para que usted personalmente pueda estudiar más la palabra de Dios. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entre más usted escucha y lee de la palabra, más usted conoce al Señor, y entre más conocemos al Señor, más amamos a nuestro Señor. Así es que vamos a comenzar. Señor, bendice este tiempo de estudio bíblico, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén y amén. Ok, amados hermanos, hemos estado, como les dije hace un momento, estudiando uno de los capítulos más importantes respecto a la resurrección, ¿verdad? Es donde Pablo da más detalles. Pablo ha dicho varias cosas que son tremendamente importantes en los versículos anteriores, y dijimos en los estudios anteriores que los corintios entendían que Cristo había resucitado. Ellos creían en la resurrección, ¿verdad? Entonces, pero había entrado una teoría para ellos. Alguien había llevado una teoría herética que decía que Cristo había resucitado, pero los creyentes, los demás, no iban a resucitar. Entonces para ellos era correcto que Cristo había resucitado, pero los demás no iban a resucitar. Entonces Pablo aparece para cambiar la manera de pensar, o volver su manera de pensar a como ellos fueron enseñados. Y tanto así que Pablo les dice: ustedes son salvos y mantienen la palabra que les hemos enseñado. Si ustedes cambian la palabra, ustedes han creído en vano. ¿Por qué, amados hermanos? No es que la salvación sea por obra, pero la salvación sí es por fe. Pero si usted tiene fe en algo que no es correcto, usted no puede ser salvo. Entonces Pablo les dice: si ustedes mantienen su fe en Jesucristo, en el evangelio que les hemos predicado, ustedes han creído. Si no, pues por gusto, han creído en vano. Y entonces Pablo comienza a hablarles y a decirles la importancia de la resurrección de Jesucristo, y lo compara y lo une, mejor dicho, a la resurrección del creyente. Tanto así que Pablo les dice que si Cristo resucitó, van a resucitar los creyentes, pero si los creyentes no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, y dice Pablo, si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si nosotros no vamos a resucitar, quiere decir que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, toda nuestra predicación es en vano, y nosotros somos los más dignos de misericordia. O sea, somos, por decir así, pobrecitos. Y si Cristo no resucitó, vea lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, todos aquellos creyentes que ya murieron y con su fe en Cristo, ellos murieron para no despertar si Cristo no resucitó. Entonces sigue Pablo diciéndoles las incidencias de que si Cristo no ha resucitado. Y entonces dice Pablo en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué?
porque una de las promesas mayores y que sustenta la vida cristiana es la promesa de la resurrección. Pero si Cristo no resucitó, no vamos a resucitar nosotros. Y si no vamos a resucitar nosotros, el cristianismo es falso. Y entonces todo lo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho, no tiene futuro. Es en vano porque está basado en una mentira. Si Cristo no resucitó o si los muertos no resucitan. Si la resurrección es solo para Cristo, estamos arruinados, ¿verdad? Porque si una parte de la Biblia es mentira, nosotros corremos el riesgo, oiga bien, corremos el riesgo de que toda la Biblia sea mentira. Y entonces estamos caminando en arena o caminando en lodo porque no habría firmeza ninguna para nadie. Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 20, para corregir todo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Oiga esto, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo saca del error o muestra el error de los corintios y les dicen, ustedes están equivocados porque Cristo resucitó y Cristo resucitó como primicia, oiga bien, como primicia de los que durmieron. Y cuando hablamos de primicia, amados hermanos, estamos hablando como de un fruto anticipado, un primer fruto de toda la cosecha que se va a dar. Fíjense que en el libro de Levítico, vamos a leer una porción de Levítico que está en Levítico 23 para que nosotros podamos entender de dónde viene esto de las primicias. Y entonces dice Levítico 23, versículo 10. Oiga esto. Dice el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, es decir, recojan ya lo que hayan sembrado, su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y dice, versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, la Biblia lo que está diciendo, ya estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, de allí toma la idea del apóstol Pablo de las primicias, ¿verdad? Cuando viene el tiempo de la siega, se corta, pero lo primero que se corta se llenaba una gavilla y se llevaba al sacerdote. El sacerdote la recibía y en el día de reposo la mecía delante de todos como delante de Jehová para que sea acepto todo el resto, ¿verdad? E Israel fuese bendecido por Dios. Entonces, el Señor Jesucristo murió y resucitó como las primicias, como aquel primer fruto de toda la cosecha. Por eso es que, amados hermanos, nosotros no podemos pensar que puede haber que Cristo resucitó y que nosotros no vamos a resucitar, porque Cristo lo hizo, amados hermanos, como el primer fruto primer fruto de toda la iglesia. Y quiero explicarles, dice el versículo, regresemos por favor al versículo 19. Mire lo que dice, en ese estábamos. 19 dice, no, perdón, en el 21 dice, perdón, estábamos en el 18, 19, vamos desde ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, oiga esto, Cristo ha resucitado de los muertos. Aquí está la palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Repito, amados hermanos, aquí estamos hablando
Aquí estamos hablando, iglesia, de que Cristo fue la primera resurrección. Ahora alguien me dirá, no, pastor, mire, la Biblia dice que mucha gente resucitó. Eliseo resucitó a un niño. Es más, cuando los huesos de Eliseo ya los iban a enterrar, cuando venían soldados, entonces los que llevaban el cuerpo de Eliseo lo tiraron a una tumba y los huesos de Eliseo cayeron sobre otro muerto, y ese muerto, dice la Escritura, que volvió a la vida por el poder que todavía había en Eliseo. Más adelante nosotros podemos ver, amados hermanos, que el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, perdón, a la hija al hijo de la viuda, resucitó a Lázaro. Entonces, pero toda esta gente que fue resucitada, es más, cuando el Señor Jesucristo murió, amados hermanos, la Biblia dice que algunos se levantaron, ¿verdad? Algunos se levantaron de sus sepulcros. Entonces, pero estos volvieron a morir. Todos los que fueron vivificados o resucitados, estos volvieron a morir. Pero Jesucristo es el primero que resucitó para no volver a ver muerte. Nadie ha resucitado de la misma manera. El Señor Jesucristo es el único, es la primicia. Y entonces, más adelante, nosotros vamos como creyentes, vamos a participar en ese tipo de resurrección donde ya no hay, donde vamos a ser levantados a una vida que ya no tiene que ver absolutamente nada con la muerte. ¿Por qué con la muerte? Porque dice el versículo 21, oiga esto por favor. Porque por la muerte entró por un hombre, perdón, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amados hermanos, mire, ¿quién fue el hombre que pecó? Adán, ¿verdad? Y con Adán nosotros, toda la humanidad recibió como herencia el pecado, y con el pecado la muerte. Entonces, desde Adán todos los hombres han muerto, todos los hombres han muerto. Pero desde Cristo y todos los que hemos creído en Cristo, somos llamados a una vida eterna. No que este cuerpo físico no vaya a morir, ¿verdad? Porque estamos hablando de una resurrección, y para que alguien resucite tiene que haber muerto. Entonces nuestro cuerpo va a morir, pero va a llegar un día que va a ser levantado. Los versículos siguientes de Corintios 15 hablan sobre el arrebatamiento, así como lo hace también Filipenses 4, del 13 al 19. Hablan del arrebatamiento de la iglesia, donde enseña, amados hermanos, cómo seremos levantados, resucitados, y esa resurrección será para no volver a morir. Entonces, amados, por eso es que Pablo se molesta tanto con la iglesia de Corinto y comienza a explicarles. Y fíjense que para nosotros es bueno que Corinto haya entrado en esta corriente herética, porque así Pablo pudo venir y corregir y dejar esta carta para que nosotros pudiésemos aprender un poco más de lo que a nosotros nos va a pasar. Entonces, por Adán entró la muerte, por Cristo entró la resurrección. Y cuando dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, oiga esto. Porque así como en Adán, oiga esto, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, veamos esta cuestión, ¿verdad? Porque hay una teoría que se llama universalismo, donde creen que al final del tiempo el Señor Jesucristo va a decir, o Dios mismo va a decir, vaya pues, los voy a perdonar a todos y vénganse todos para el cielo. Y eso sería bonito, ¿no? Pero eso es algo que no va a ser. La Biblia no testifica esto. Y este versículo muchos lo toman para decir, no, se dan cuenta, Cristo nos va a resucitar a todos y nos va a dar bendición. Pero eso va en contraposición de otras porciones de la Escritura que vamos a ver en un momento, amados hermanos. Todo se refiere a todos los que creen
un texto de la Biblia no contradice otro. Entonces, cuando usted tenga duda de un versículo de la Biblia, porque le parece a usted que no está muy claro, busque los versículos donde la verdad está bien clara. Y entonces estos se van a compaginar porque no, la Biblia no tiene contradicciones. Si alguien me dice, ¿cómo no, pastor? Yo he encontrado contradicciones. No, lo que le hace falta es un poquito de investigación, un poquito más de entendimiento, un poquito más de interpretación bíblica, y le aseguro que usted va a encontrar la verdad y se va a dar cuenta que la Biblia es inerrante. Entonces, amados, dice el versículo 22, vuelvo a ponérselo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son en Cristo, los que son de Cristo en su venida. Aquí estamos viendo los todos, como vimos allá, todos serán vivificados, pero todos los que estén en Cristo. Entonces, todos vamos a ser resucitados. Todos los que creímos en Cristo vamos a tener la resurrección de Cristo en su momento. Entonces, pero cada uno dice en su debido orden. Y aquí nos da el orden de la resurrección. En su debido orden. Cristo, y vea eso, que esa coma, las primicias, no quiere decir que primero Cristo y después las primicias, no. Cristo es las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense que de este versículo hay una corriente también que considera que primero se va Cristo, luego se va a ir un grupo selecto de cristianos que a esto llaman las primicias, y luego todos los que somos de Cristo. Eso no es así, ¿verdad? Eso no se puede sacar este versículo, porque estamos hablando de que Cristo es primero y luego todos los que creímos en Jesucristo, en su venida. Entonces, amados hermanos, vemos nosotros que la resurrección es básico para el creyente. Y vamos a ver en unos versículos siguientes que Pablo dice, ¿no? Que si los muertos no resucitan, imagínense que yo he estado expuesto a la muerte, he pasado tantas dificultades y los muertos no van a resucitar. Entonces todo lo que hice no sirvió de nada. Pero quiero decirle algo, sí sirvió. Mire, la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar toda la labor que nosotros hacemos por su nombre y que lo hacemos a los santos y continuamos haciéndolas aún. Todo es contado. Dios no olvida todo lo que hacemos, pero la resurrección, amados hermanos, es el paso para que nosotros, valga la redundancia, pasemos o lleguemos al nivel siguiente donde está el Señor. Así va a ser. Primero morimos en Cristo, ¿verdad? Cuando nos toque el día, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Luego, cuando aquí suene la final trompeta, vamos a regresar por nuestro cuerpo, lo vamos a levantar, o sea, vamos a ser resucitados y luego nos vamos con el Señor. Más adelante, en unos versículos más, vamos a ver que el Señor Jesucristo, cuando haya vencido a todos sus enemigos, le va a devolver el reino a Dios. Pero sigamos acá, por favor. Versículo 24 dice de esta manera: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Quiero que esto que le voy a decir es interesante, porque el tiempo, esta era que nosotros estamos viviendo, prácticamente la estamos viviendo entre dos resurrecciones. ¿Cómo así, pastor? Entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Amados hermanos, ese tiempo es esta era en la que nosotros estamos viviendo. La eternidad, amados, la vida, perdón, es una porción de la eternidad que Dios nos ha dado. Una porción de tiempo para que nosotros le honremos en esta tierra, y un día nosotros vamos a dar cuenta. Y el Señor, en su plan
en su plan divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el momento cuando ellos van a volver a retomar todo lo que es de ellos y va a volver a la autoridad completa de Dios. Entonces ya todo está hecho, ya todo está calculado por ellos. Nosotros no podemos decir cuándo va a suceder todas estas cosas, porque la Biblia dice que solo lo sabe el Padre en su sola voluntad. Y aunque nosotros decimos Cristo viene pronto y nosotros lo creemos, no podemos nosotros poner fecha, no podemos siquiera pensar que vamos a dejar de hacer todas las cosas que hacemos, porque en Tesalonicenses Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica a que trabaje y a que siga haciendo las cosas que debe hacer y que sabe hacer para que viva correctamente. Entonces nosotros pensamos en la resurrección y nos preparamos en la resurrección a través de entregarle nuestro corazón a Jesucristo, pero todo lo que hacemos en esta tierra lo hacemos pensando en que un día vamos a estar con el Señor y le vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos, y permanecemos con ese pensamiento aquí en la mente para que la palabra de Dios y nuestros hechos siempre, siempre honren a Dios. Y entonces, oiga esto, que el orden según Corinto, y se lo vuelvo a poner, por favor, dice, pero cada uno, desde el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Vivificados es otra manera de hablar de resurrección. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Primero Cristo, quien es las primicias. Luego los que son de Cristo, es decir, después todos los creyentes. Y luego, después de la resurrección de todos los creyentes, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amados hermanos, mire, esto que nosotros estamos viendo ahora debería de estar siempre en la mente de todos nosotros, porque un día vamos a estar con el Señor. Vamos a participar con el Señor y nuestros ojos van a ver al Señor. Pero esa es la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes. Hay otra resurrección. Y de hecho la Biblia habla de que bienaventurados aquellos que no tienen parte en la segunda resurrección. Y solo para leérselo, esto está en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y esto, amados hermanos, es importante que nosotros podamos leerlo, podamos entenderlo, ¿verdad? Porque dice, oiga esto, aquí está. Versículo 8 dice de esta manera. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, es una segunda muerte porque habrá una segunda resurrección, van a resucitar todos los que no creyeron en Cristo, van a presentarse al juicio del gran trono blanco, y ahí no va a haber ningún tipo de esperanza. Y entonces, amados hermanos, ellos van a ser levantados y luego van a ser enviados al lago de fuego y azufre. Y dice acá que los cobardes e incrédulos, ¿verdad? No tuvieron el valor, no pudieron creer, su vida fue abominable, fueron homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Ellos van a tener su parte en la segunda muerte. Entonces, amados, es una cuestión que no es fácil de pensarlo, ¿verdad? Porque realmente cuando nosotros pensamos en todo lo que el Señor dice, toda la revelación de Juan en el libro de Apocalipsis, y nosotros pensamos en quererla definir, en quererla explicar, realmente se vuelve súper difícil, porque
no se logra comprender y no se logra comprender a perfección. No es una revelación nítida, pues, o sea, sino que tiene ciertos detalles que quizás solo los vamos a lograr comprender cuando nosotros cuando vivamos esas cosas. Porque, por ejemplo, dice tanto 1 Corintios 15 como 1 Tesalonicenses 4 que va a sonar la final trompeta. Y entonces, ¿cómo será esa trompeta? Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, porque Pablo pensaba que él podía ser contado entre los que no morían, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. ¿Cómo va a ser eso? Las tumbas se van a abrir, ¿cómo va a pasar? Pero los muertos van a levantarse y cuando los muertos se levanten, nosotros que estemos ahí junto con ellos vamos a ser transformados. Dice Corintios, dice que esto corruptible se va a vestir de incorrupción. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esa transformación? No lo dice en un solo versículo, lo dice así de volada, como que no fue la intención del apóstol darnos específicamente todos los detalles. Así es que yo no sabría explicarle. Hay científicos cristianos que se meten a dar ciertas explicaciones según su conocimiento, pero todo eso queda corto. Pero que vamos a resucitar, oiga bien, vamos a resucitar. Porque Dios lo ha prometido, Dios nos los ha enseñado, solo que en ese orden. Primero resucitó Cristo para no tener más relación con la muerte, luego los que hemos muerto en Cristo y después de esto, amados hermanos, Cristo va a entregarle al Señor todo el reino, todo el dominio, después que haya vencido a sus enemigos. ¿Y cuándo es que va a vencer a sus enemigos? Para eso es la tribulación. Entonces, pero son detalles, son más detalles que vamos a verlo un poquito más adelante, poder estudiar estos temas tan escatológicos que son tan emocionantes, pero que muchas veces nosotros los vemos al extremo, que queremos meterle miedo al creyente, que Cristo viene, mirad cómo está todo esto. Y es cierto, Cristo viene, pero mientras Cristo no venga, yo tengo que seguir pensando dos cosas: desarrollándome en esta tierra y pensando en la venida del Señor, de tal manera que cuando yo me desarrollo aquí, lo voy a hacer santamente, o sea, lo voy a hacer de manera que honre al Señor y no de una manera impía. Cuando yo quito de mi mente el hecho de que un día voy a ser levantado y un día le voy a dar cuentas al Señor, entonces yo comienzo a actuar como impío porque comienzo a separar del pensamiento de que Cristo viene pronto, amados hermanos. Así es que allí nosotros tenemos que tener esto en mente. Y vea lo que dice el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y esto es interesante porque para muchos la muerte es una amiga, ¿verdad? Que nos ayuda a descansar. Y muchos ven la muerte como una salida, pero la Biblia dice que la muerte es un enemigo, no es parte de la vida la muerte. Es más, la muerte le pone fin a la vida, pero no es un fin definitivo, ¿verdad? Dice la Biblia en Hebreos 9:27, dice que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Pero todos los que hemos creído en Cristo, seremos levantados, y por eso es que dice la Biblia, no morirán eternamente. El cuerpo muere, pero el alma va al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y entonces, versículo 27, sigamos avanzando. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Fíjense, ahí estamos todos queriendo, cuando ponemos mucho nuestros ojos en el desarrollo personal aquí en la tierra, olvidamos, amados hermanos, que un día vamos a darle cuentas al Señor. Y empezamos nosotros a tener nuestra vida personal y a ver las cosas solo de manera terrenal.
y nuestros pensamientos del cielo, del Señor, de las cuentas que le vamos a dar, de las coronas, etcétera, etcétera, de la ciudad celestial, las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perla, de repente eso se nos olvida. Y le aseguro que la mayoría de cristianos no piensan en eso, sino que piensan en el carro nuevo, en la casa nueva, en la bendición, en el dinero. Hoy tengo más dinero, hoy tengo más salud, hoy tengo esto, no me quiero morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y fíjense que al final todo esto va a desaparecer. Es más, no necesitamos llegar a ese día cuando el Señor, Dios, sujete todas las cosas a los pies de Cristo, excepto Él mismo, para que Cristo en su momento le devuelva el reino al Señor. No necesitamos llegar a eso porque algunos van a morir o vamos a morir según la voluntad del Señor antes. Y entonces nuestra historia allí habrá terminado, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero si usted es creyente, usted va al Señor. Si usted no es creyente, amados hermanos, desciende al infierno, luego de ahí será sacado en la segunda muerte, en la segunda resurrección, dice Apocalipsis 20, bienaventurados los que no tienen parte en la segunda resurrección, van a ser levantados para llevarlos al juicio del gran trono blanco, de ahí van a salir condenados y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre por la eternidad, que es la segunda muerte. Entonces todo se va a terminar, todo se va a terminar, y es más, le aseguro, así como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y con toda seguridad desnudo voy a volver. Todo se va a quedar aquí. Y así como Dios le dijo ¿cómo se llama? Al hombre necio, rico, al hombre rico, necio, le dijo, y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Entonces es tiempo que nosotros podamos poner pensamiento a nuestro futuro con el Señor. Ahora, dice el versículo 29, oiga esto. Y esto es bien interesante. Mire lo que dice. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Oiga esto. Pablo no puede estarse afirmando el bautismo vicario, es decir, en lugar de alguien. Yo me bautizo por fulano, porque sí lo hacen los adventistas, lo hacen otras denominaciones, se bautizan por los muertos en razón de este versículo. Pero Pablo lo que estaba sacando a la luz es las actividades que tenían, las actividades paganas que tenían los de Tesalónica, los está trayendo aquí a la luz y les dice, bueno, si los muertos no resucitan, pues ¿para qué ustedes se están bautizando por los muertos? Explíqueme, ¿para qué? Si no es porque ustedes mismos piensan que verdaderamente los muertos van a resucitar. Entonces Pablo simplemente está tomando esa acción que estaban teniendo los de Corinto. En ningún momento Pablo dice que eso es correcto, sino que lo que les está diciendo, por eso ustedes están bautizándose por sus muertos, porque saben que no solo Cristo resucitó, sino que todos los que creímos en Cristo vamos a ser levantados o vamos a ser resucitados. Y luego dice, versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo vuelve al punto de por qué les está cuestionando a los corintios, por qué no creen en la resurrección de los creyentes. Ustedes creen en la resurrección de Cristo, pero no están creyendo en la resurrección de los creyentes. Entonces, y si ustedes dicen que no creen en la resurrección de los creyentes, ¿por qué se están bautizando por los muertos? Si no es porque ustedes creen. Y óiganme, dice Pablo, ¿y por qué nosotros, hablando de quienes fueron los maestros de los corintios, por qué nosotros peligramos a toda hora? Y oiga lo que va a decir Pablo. Dice, versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha
si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, Pablo les está diciendo, miren, si es cierto lo que ustedes creen, que solo Cristo resucitó, pero los muertos no van a resucitar. Óigame, todo lo que he hecho y todo el esfuerzo que he tenido y todo el riesgo que he llevado y el que me hayan apedreado y me han dejado tirado pensando que estaba muerto, el que me hayan dado latigazos, el que me hayan hecho tanta cosa, el que dice que en Éfeso él se enfrentó contra las fieras, ¿qué aprovecha? ¿Cuál será el beneficio de todo eso si los muertos no resucitan? En otras palabras, amados hermanos, Pablo está poniendo en duda todo lo que él mismo hizo. Entonces, la resurrección, amados hermanos, la resurrección, viendo lo que Pablo está diciendo acá, es un incentivo para que nosotros nos pongamos a servir y lo hagamos de todo corazón. Porque si realmente Cristo no resucitó o si los muertos no resucitan, no sirvamos, sino que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es más, si llegáramos a la conclusión de que los muertos no resucitan, ahorita guardo el micrófono, guardo la Biblia, guardo todo lo demás, porque todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por gusto. Pero les puedo decir, como dice Pablo en el versículo 21, más ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron en él. Entonces, si yo creyera, si tuviera un pelo de duda, un poquito de duda, de que Cristo resucitó, ahorita paro todo esto. Si yo encontrara que algo que la Biblia dice no es cierto, si encontrara dudas respecto del cielo, encontrara dudas respecto del infierno, encontrara dudas respecto de la resurrección, encontrara dudas respecto de las coronas y de los lugares celestiales, de las moradas celestiales que Dios tiene para nosotros, que Él mismo dijo, yo me voy, pero me voy a preparar un lugar. ¿A dónde? En la casa de mi Padre. Si yo tuviese un poquito de duda al respecto, amados hermanos, toda la Biblia podría ser mentira. Y entonces mejor, como dice Pablo, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Porque no vale la pena, porque no, nada, oiga bien, si yo voy a servirle al Señor por bendiciones de esta tierra, no vale la pena. ¿Por qué? Porque las bendiciones de esta tierra me las puedo conseguir yo trabajando. ¿Se entiende eso? Hay gente que hace muchísimo dinero, lo hacen ellos, lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo. Pero la cuestión no son las cosas de la tierra, las cuestiones son las cosas del cielo, la vida espiritual, la vida eterna. Ese es el galardón y por eso es que el evangelio de la prosperidad se queda corto. Es satánico, amados, que Cristo nos salvó para que aquí nos vaya bien. No, para que tengamos vida y vida en abundancia se refiere a la vida eterna. Usted quiere dinero, trabaje. Investigue cómo funciona el dinero, cómo multiplicar el dinero, perfecciónese, estudie, etcétera. Haga mil cosas para prosperar. Y usted va a alcanzar económicamente todo lo que usted quiera, pero se va a dar cuenta que esa no es la felicidad. Y cuando nosotros nos llenamos de las promesas de Dios, no solo tomamos en cuenta las promesas terrenales, sino que tenemos como algo precioso, como algo tan alto como el sol y más, el que un día vamos a estar delante del Señor. Como decía un pastor, lo más hermoso del cielo es Jesucristo. Y lo segundo más hermoso es que allí vamos a estar nosotros. Yo creo eso, oiga eso, yo lo creo completamente. Y por eso, amados hermanos, es que Pablo dice que realmente si los muertos no resucitan, óigame, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En lo personal, yo dejé de beber cuando leí 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 en adelante, que termina diciendo, que dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos, y al final dice, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¡Pum! Ahí dije, ahí hice un pacto con el Señor. Y de eso ya pasaron 20 y pico de años, 25 años si no me equivoco. Porque yo estoy convencido que un día estos ojos, así como dijo Job, con mis ojos lo veré. Estos ojos, ya redimidos, van a ver al Señor. Amados hermanos, la resurrección de los muertos, la resurrección de los creyentes,
es base, es básica para la vida cristiana. Es una motivación para la vida santa, es una motivación para el servicio cristiano, es una motivación para seguir predicando el Evangelio, hablándole a todas aquellas personas que nosotros conocemos, porque un día, amados hermanos, un día vamos a enfrentar a Dios. Y la diferencia de cómo nosotros vamos a enfrentar a Dios es como nosotros consideramos a Cristo en esta tierra. Si Cristo es su Salvador, usted tiene que ahora recibirlo en su corazón, porque si no, usted verá a Cristo del otro lado. Como incrédulo murió, del otro lado ya no lo verá como su Salvador, sino que verá a Cristo como su juez. Y de allí, mi amado hermano, no tendrá, o mi amado amigo, no tendrá ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a juzgar conforme a la ley, conforme a la justicia, y una justicia santa y perfecta, de la cual no hay en nosotros. Así es que este día yo quiero invitarlo que crea en la resurrección de los muertos, que crea en la resurrección de Jesucristo, pero principalmente entréguele hoy su corazón al Señor, porque ese es el principio de toda la bendición. Y si usted ya es creyente, considere que su mayor ganancia no es que Dios le cumpla todos sus sueños en esta tierra, que lo puede hacer, sino que su mayor ganancia deberá ser que un día estaremos en el cielo con el Señor. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das. Gracias porque tu misericordia está con nosotros. Podemos descansar en esa misericordia y en esa gracia. Ayúdanos, Dios, a esperar en ti. A guardar, Señor, este pensamiento en nuestra mente, que un día vamos a ser levantados, Señor, y estaremos contigo para siempre. Y que un día también, Señor, tú vas a rendir a todos estos enemigos que ahora no creen en ti, no quieren nada contigo. Un día tú los vas a vencer y vas a entregar el reino al Señor. Y nosotros estaremos contigo siempre. Que tu gracia, Señor, esté con las personas que ahora han escuchado esta predicación, este estudio, Señor. Y permite, Señor, que hoy te conozcan como su Señor y Salvador personal. Y si ya son creyentes, que a partir de hoy puedan tener su vida siempre rendida a ti, en la esperanza que un día seremos levantados contigo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi querido hermano, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, en este momento va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe, pues Dios quiere salvarle. Muchas gracias, muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.